el viernes y sábado. Entonces tendríamos que hablar un poco. Tal vez yo les voy a convocar el jueves para que podamos hablar un poco sobre la planificación estratégica. O sea, ¿qué significaría? Que usted el trabajo que sigue es el de la Fundación Solón, pero en este caso vamos a tener que cambiar. Vamos a tener que leer sobre la planificación estratégica para que podamos ir al campo ya sabidos a qué es lo que vamos. Porque la idea es ir a marcarla, ir a ver el trabajo de Milpa. Ustedes saben que Milpa es una organización que es válida en las luchas territoriales, pero que a lo interno hay todo un conflicto, una lucha de poder allí, que sociológicamente a nosotros nos interesa ver un poquito. Entonces, con el plan estratégico vamos a aclarar algunas cositas ahí de la situación de ellos y poder llevar nosotros algún análisis bajo la mesa, ¿va? Para poder determinar algunas cositas. Entonces, ojalá que salga el viaje a Marcala y así podamos. Con proyectos y taller de proyectos estamos haciendo un trabajo en Cantarrana. Estamos yendo los fines de semana a Cantarrana y ahí hay un trabajo de proyectos participativos con la gente. Entonces, pero ahí sí se ha unido proyecto y taller de proyecto. Entonces, con ustedes vamos a ver, yo veo aquí que hay algunos que ya desertaron y entonces allí tenemos ya bajas en el grupo. Entonces, por ejemplo, Diana, hay otros compañeros aquí, el caso de Chari que no presenta trabajos, solo hay un trabajo de ella, entonces significaría que ahí tenemos 2 bajas. Y sí, esos son. De ahí los demás, en el caso de David, que me gustaría que se pusiera un poco más a tono con la clase. Yo sé que usted no me falta a la clase y eso es un valor agregado. No sé si está Lourdes aquí, que Lourdes casi nunca viene a clase y eso sí es preocupante. Entonces, sí, vamos a tener que ir armando la modalidad de poder pasar lista, aunque no es feo ya con estudiantes de carrera, que esas cosas ya no se deben de dar, el tema de pasar lista, porque no es bueno. Pero de allí, hoy compartí yo en la plataforma la nota hasta la fecha, entonces sí me gustaría de que a partir de ahora, entonces ya tenemos un puntaje de 40 puntos evaluados. Entonces, a partir de ahora, usted ya vaya determinando la ruta de la clase. Ponerle mayor atención, porque solo le quedan 60 puntos por evaluar. Entonces, ponerle alma, vida y corazón a los trabajos, tal como se los pido. Ustedes tienen la rúbrica de evaluación ahí, qué es lo que yo voy a evaluar, y todavía veo trabajos con citas bibliográficas mal aplicadas, con textos cortados y pegados, si no hay nada de reflexión, eso no debe ser así. Entonces, esta clase, yo ya se los dije a ustedes, como es evaluación sumativa, al final a usted le va a sumar la clase no solo en nota, sino en contenido, ¿ya? Entonces, por favor, tengan un poquito de conciencia en el trabajo que están haciendo. Voy a ver si, así como lo estoy haciendo con proyectos y taller de proyectos, ver si nos podamos encontrar un viernes o un sábado en Casa Morazán. Ya con ustedes ya voy a entrar a la parte práctica, que es la parte ya de planificación en sí. Ya la parte de la gestión, ya vamos quedándonos claros y claritas de qué estamos hablando con gestión social y después entraríamos a la parte de la planificación, que no es más que ver herramientas de la planificación orientada a la gestión social. Y por eso es que me interesa que cambien ahorita, si vamos al campo, que podamos entender un poco el marco, el plan estratégico. Porque la tarea que sigue es la de la Fundación Solón. Pero si vamos a marcarla, yo sí creo de que hay que leer la tarea, que es la planificación estratégica institucional, que es la otra que sigue. Entonces vamos a tener que hacer una movidita ahí
porque ustedes saben que el tiempo, yo planifiqué, pero la temporalidad de la universidad es otra, ¿va? O sea, no aprobaron en tiempo, como yo lo solicité el bus, entonces ahí está la dificultad. Entonces, les digo esto porque ya todo el mundo le puso en la plataforma la nota hasta la fecha, bien sumadita con todas las tareas, y de usted depende ponerle pasión a la clase y reorientarla y demuestre de que sí quiere aprobar la clase, ¿ya? Entonces, el caso de los compañeros y compañeras. Y algunas compañeras que no vienen, pues ni modo, vamos a tener que aplicar la normativa institucional. A las 3 faltas, la gente se va. Entonces, no sé si hay un comentario hasta la fecha. Alguien que quiera decir algo, sugerir algo sobre la clase, modificar algo, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Se sienten bien con la clase? ¿Me estaba escuchando? Sí, Lixi, la escuchamos. Perfecto. Silenciado. Muy bien. Entonces, porque sí les diré que la clase, yo hice esa propuesta metodológica, sí es un poco agotador tener que entregar trabajos todos los fines de semana, pero eso les va garantizando a ustedes que la propuesta de evaluación, usted está asegurando que la clase la va a pasar sí o no. Eso va a depender. Claro, hay algunas dificultades que aparecen en el camino, pero que podemos ir dialogando, se van resolviendo. Pero yo no puedo ir atrás a evaluar trabajos que ya pasaron, que son sumatorios. Entonces, no sé si hay algún comentario. Dígame, Diana. Bueno, realmente creo que este tema ya lo discutimos o lo mencionaron, pero es que creo que lo único que sí es un poco desconcertante y que me preocupa es ese tema de que yo entiendo la dinámica de la evaluación sumatoria, pero que no hay manera de reponer absolutamente nada. Creo que eso sí nos condiciona a muchos y a muchos ya, creo. Y Sí. creo que me menciona a mí también como posible baja dentro de la clase. Creo que eso sí ya me tiene un poco... Pero Diana, en el caso suyo usted tiene una ventaja. Usted viene a clases, pero hay compañeros, por ejemplo, que no entregan los trabajos, no participan en clase ni tampoco leen. Entonces eso a mí me complica. Porque imagínense que si yo les dejo, por ejemplo, al final un trabajo, les juro que no terminan la clase. Porque es demasiado contenido en la clase y que cada cosita, yo he ido buscando minuciosamente cada uno de los temas, o sea, por eso es una clase de planificación, aquí es de ordenarse, y ustedes tienen la ventaja que la clase está montada ya. O sea, si usted tiene dificultades de tiempo, pues entonces vaya adelantando, buscando la manera. O sea, aquí hay una prueba de planificación en la clase, ¿ya? Y sí, el problema es que yo no puedo ir atrás porque un trabajo suma al otro. Imagínense que ahorita, por ejemplo, vamos a hablar de investigación, acción participativa. De ahí viene el trabajo de la Fundación Solón, que allí ya estamos hablando de modelos de gestión social. Entonces, si usted no trabajó lo que es investigación, acción, si usted no trabajó la propuesta del modelo de Kellogg, si usted no entendió qué es gestión social, qué conlleva la gestión social, les diré que no van a poder entonces entender lo de la Fundación Solón, ¿ya? Ni tampoco van a entender la planificación estratégica institucional, ¿ya? Entonces, es un poco tedioso, yo lo entiendo, Diana, muy tedioso, pero yo les diré que si yo me suelto, no me pasaría a nadie. Si yo pido al final un trabajo sumatoria, así como piden todos los compañeros, no me pasaría a nadie. Con los trabajos que están llegando, algunos que sí le ponen ganas, pero hay otros que solo cortan y pegan. Entonces, que esas son cosas que tenemos que hablar, ¿va? Con el tema del profesionalismo. Ustedes van a ser ya sociólogos y sociólogas. Entonces, sí, hay un tema ahí de desaprender y de aprender nuevas formas. La forma tradicional que hemos estudiado, la forma tradicional de entregar un trabajo, yo sí creo que es... Imagínense que es que esta clase es bien jodida, ¿va? Porque ahí viene el taller de planificación. Esta se conecta con la otra. Entonces hay cosas
Y el otro genocidio aquí son los trimestres. De eso hay que estar consciente. Un trimestre con gente que trabaja, con gente que lleva 5 clases, yo creo que se tendría que vivir en el planeta Marte para poder funcionar. Porque aquí con todo el contexto, con toda la conflictividad, es un poco difícil. Entonces esa es la explicación que puedo dar de esto, ¿ya? Entonces, aquí es disciplina. Este es un tema de disciplina. Es duro decirlo, pero es un tema de disciplina. Entonces, y ese es uno de los lamentos que están diciendo la mayor parte de los docentes. El estudiante no llega a clase. Pero yo he tenido la salvedad con ustedes que me gusta porque todos vienen, ¿entienden? Y por eso es que hago el esfuerzo de revisarles el trabajo temprano el lunes para que pueda existir la motivación y decir, bueno, vamos a la par todo, ¿va? Entonces, pero ustedes están llegando, la mayoría, creo que el 85% está llegando a la clase, y ese es un buen augurio, de que sí la clase les interesa. Muy pocos han faltado. Yo creo que 2 o 3 serán los que van a retirar de la clase, pero ahí estamos con buen pulso. No sé si hay alguien que quiera comentar. Bueno, si no hay comentarios, entonces vamos a hablar un poco de los trabajos que hicieron. Yo ya hice la evaluación del trabajo que hicieron, y a mí yo tengo algunos apuntes de los trabajos de cada uno. Por ejemplo, a mí me gustaría escuchar a Meldin. Meldin recupera algo muy importante de su trabajo, que es que la planificación estratégica, que la investigación, acción participativa tiene un elemento muy importante. El tema filosófico, el tema político, lo epistemológico, lo metodológico y lo ontológico. Meldin, le cedo el espacio para que nos hable un poquito sobre esa parte que usted puso en su trabajo y que me encantó su trabajo. Hola, buenas noches, Elic. Si puede darme unos 2 minutos, solo me parqueo aquí y para estar aquí tranquilo, parqueadito. Ya le digo, perfecto. Esas cosas son las que tenemos que... Imagínense que yo moví la clase para que todos estén tranquilos. Compañero Meldin siempre anda viajando, pues, y entonces eso no le ayuda a él a... Yo sé que todos estamos ajetreados y todo, pero yo moví el horario de la clase para que ustedes puedan, todo el mundo esté en su casa tranquilo y poder ponerle atención a la clase, pero esas son las circunstancias. César Antonio Marcia, vamos a ver, Marcia, hábleme un poquito. Usted me encantó su trabajo cuando usted ubica esto de nuevo, cuando ubica un elemento importantísimo que dice ver de nuevo. El otro elemento es compartir significados, y la parte epistemológica, el rompimiento dentro de esa visión tradicional de la investigación, sujeto-objeto. Hábleme un poquito de eso, César. Buenas tardes, licenciada, compañeros. Bueno, el tema tenía bastantes elementos, pues, que llamaban la atención, ¿va? Y uno de esos es ese, el rompimiento, ¿va? De ese conocimiento con el que la mayoría de investigadores pretenden llegar, ¿va? Como que son dueños de todos los saberes y conocimientos y llegan prácticamente a las comunidades o a los grupos sociales a imponer su postura, ¿va? Sin tomar en cuenta que dentro de los grupos sociales ya existen conocimientos, saberes, sean producto de la experiencia o conocimientos comunes, ¿va? Que son muy importantes. Y en este sentido, en esta investigación, acción participativa, recalca bastante eso, pues, de que el diálogo es muy importante para construir conocimientos, construir estrategias que se van a seguir en el proceso de cambio, ¿va? Y cambiar esa dependencia, pues, que viene
viene desde arriba, en una posición vertical, pues que la gente no es tomada en cuenta en ningún momento. Y desde esta perspectiva, pues, con una visión claramente diferente, empoderando a la gente, acompañándola, el gestor en este sentido, guiándola en el proceso, pues es posible construir un conocimiento, pues, a partir de este diálogo, que como lo dice el autor, aunque el diálogo es muy importante, aún no es suficiente, ¿va? Sino que hay que llevarlo a la práctica y a la acción, ¿va? Pero ya una vez de que las personas tengan una concientización, como dice el texto, que reflexionen sobre su papel dentro de la sociedad y como agentes de cambio. Y sobre todo también darle una relevancia a la historia en este sentido, que la historia es un mundo de posibilidades, ¿va? Nada está escrito, la historia es bien dinámica, y es en este sentido en el que esta investigación, acción participativa y los autores sobre todo recalcan eso, pues, de que surgen siempre oportunidades alternativas, y una de estas alternativas es eso, el empoderar a la gente, el que la gente participe, que vea las cosas desde una manera diferente, no como todo el mundo vemos algo y lo vemos de una manera. Desde esa perspectiva, pues, se pretende ver de la misma manera, pero con un cierto cuestionamiento, con una crítica, y esto va a ser lo que va a aportar y va a dar origen a todas estas, al surgimiento de estas perspectivas alternativas que son tan necesarias y útiles para los grupos sociales discriminados o excluidos, como hablan en el texto, que es tratar de darle voz a este grupo de personas, que sean ellos mismos los actores más importantes en el proceso de cambio, que sean ellos los que identifiquen todos los problemas, pero que también sean ellos mismos los que identifiquen las posibles soluciones a todas estas problemáticas. Perfecto, César. Está bien. Sí, no existe una sola mirada, el compartir significados, que ese es un punto importante. O sea, la gente tiene en su imaginario qué significa cada elemento para poder actuar alrededor de ellos. Gracias, César. Vamos a escuchar a Meldin entonces. Meldin. Buenas tardes. Usted nos habla de la parte ontológica, la parte filosófica, lo político, lo epistemológico, lo metodológico, que son elementos que rescatan la investigación-acción participativa. Háblenos un poco sobre eso. ¿Por qué filosófico? ¿Por qué ontológico? ¿Político? Y todo esto. Bueno, como en realidad es que, bueno, yo trabajé dando clases en un colegio que casualmente le iban a poner Paulo Freire, y hace muchos años yo recuerdo que empecé a buscar información sobre él, y realmente que nosotros lo vemos aquí en sociología, él en realidad era un pedagogo y él tenía una visión de una educación liberadora, ¿verdad? En realidad, porque pues básicamente que nosotros estamos como en un cuadrado o en una perspectiva que nos han creado. Entonces, en realidad, bueno, lo mismo que hablamos nosotros aquí en la clase, ¿verdad? Que en realidad pues no es pasar las clases, sino realmente poder comprender el contenido que nosotros vemos, el uso de las herramientas, y porque de esa forma podemos romper, entonces, se podría decir, pues ese cuadrado en el cual la educación, digamos, nosotros repetimos lo mismo que nos han enseñado, y algunas veces pues mal enseñado, y ni siquiera es algo donde nosotros tenemos una opinión crítica. O si se dan cuenta, por ejemplo, en un salón de clases nosotros podemos ver cómo el maestro es el que dice esto se hace y por eso se va así. Yo incluso recuerdo que para mí era bastante difícil cuando yo a los hipotes les ponía ejercicios o actividades que eran totalmente diferentes a la que es sentarse, abrir su cuaderno y escribir, y los hipotes no sabían qué hacer, porque en realidad es que nosotros ya nos acostumbraron de que en realidad hay alguien que propone y dice esto se va a hacer así, de esta manera, y solamente nosotros, nosotros hemos aceptado, digamos, por decirlo así, el rol que nos toca, y es el de simplemente darle vuelta a la rueda. Entonces, nosotros lo que vemos con la acción participativa en realidad es
es buscar las diferentes posturas, opiniones. Bueno, y detrás de todo esto, nosotros sabemos que realmente somos personas, como aquel dicho que cada cabeza es un mundo, o sea, realmente somos tan subjetivos y tenemos tantas cuestiones culturales, filosofías incluso de vida, o cuestiones que nosotros hemos ido heredando, y muchas veces no se respeta eso. Pues entonces lo que se trata de hacer en la acción participativa es en realidad entre todas las personas, es decir, volver a las personas actores de los mismos proyectos que nosotros estamos haciendo, porque en realidad nosotros buscamos beneficiar a esas personas y ellos necesitan encontrar respuestas y nosotros tenemos las herramientas para poder hacerlo. Lo único es que tenemos que cambiar el chip un poco y en realidad sí escuchar a las personas, o sea, en realidad preguntarle ¿y qué es el problema que usted tiene? O ¿por qué usted cree que cuál es el problema en sí? Y tomar en cuenta también las opiniones de las personas también, porque nosotros podemos decir sí, él dice que es pobre, entonces, y nosotros lo tomamos como nosotros creemos que es, y le vamos a poner aquí entonces, no sé, le vamos a crear aquí una calle asfaltada, porque entonces ya no va a ser pobre porque tiene una calle con asfalto. Entonces, y en el otro caso de Borja, pues en realidad que tiene tiene tanto que podríamos estar hablando en realidad, pero para tratar de resumir un poco más, pues les podría decir de que, bueno, aparte del movimiento que se trata de hacer en la comunidad, pues, y los distintos enfoques, también, digamos que como todo va de la mano, porque en realidad tanto las medidas políticas y éticas, bueno, morales, incluso filosóficas, que involucramos de cada persona, ¿verdad? En realidad, ¿cómo le podría explicar? Creo que el sistema capitalista y el modelo neoliberal en realidad nos han hecho que todo gira alrededor del dinero. Entonces, hay muchas cosas que en el camino uno como investigador las ha ido dejando de lado, porque en realidad lo que se cumple es pues, crear un planteamiento, una planificación, y eso es lo que se va a hacer. Si eso funciona o no funciona, pues al final se hizo y pues la gente quizás ni siquiera entiende. Yo miraba unos dibujitos ahí donde decían unos campesinos leyendo un libro, ¿verdad? Creo que la compañera de Ana lo compartió, y le dice, ¿y de qué habla ese documental, ese libro? Pues se supone que nosotros ¿y qué dice? Pues la verdad que no entiendo. Entonces, no sé, ¿quiere que le agregue algo más? Sí, me detengo. Muy bien, Melvin. Sí, la parte filosófica es porque al final surge de la vivencia de la gente, de los estilos de vida, el proceso de investigación, la misma gente lo construye, ¿va? Lo empírico lo transformamos a la ciencia. Exacto. Y la parte ontológica es, al final, se definen categorías con la gente, se construye conocimiento con la gente, todo el tema de los significados, o sea, que es un proceso, como usted bien lo dice, es una metodología que va donde todos son actores, donde todos son sujetos, ¿sí? Nadie es objeto. Es correcto, igualmente pues busca determinar la existencia y la realidad, y relacionar esa parte de la metafísica y de la ciencia. Ajá. Sí, muy bien. Vamos entonces a escuchar a David. David, usted habla de las tensiones estratégicas, habla de la ecología de los saberes, que es la que permite la generación de conocimientos, y romper la relación esa de sujeto-objeto y llegar al nivel de acción, del actor, perdón. Entonces, habla del modelo cíclico participativo y continuo y el significado como un elemento de aprehensión. Háblenos un poquito, David, sobre esa parte que usted puso. Buenas, pues esos son como los tres puntos, las tres tensiones que él plantea, ¿no? De pasar de la relación sujeto-objeto, de hacer un diálogo horizontal, y de la filosofía de vida, que era la que hablaba el compañero Melvin, entiendo.
Yo traté un poco de como relacionarlo con la cuestión con ese elemento de que es un modelo emancipador, decía. Y una de las teorías que se dedica a eso son, bueno, de las aportaciones teóricas son las epistemologías del sur, ¿no? Con la ecología del saber. Y que estas nos hablan de cómo desde las mismas comunidades, desde las mismas sociedades o países, se van creando conocimientos que son válidos y según rigores diferentes, ¿no? Pero siempre se crea conocimiento que es válido. Entonces, es darse cuenta de esa alteridad, de esa otredad que hay, ¿no? Que el otro también vale y que la visión y la percepción del otro de alguna forma hablan sobre la realidad y que yo no soy el único que como gestor, yo no soy el único que va a tener la razón. Yo me convierto más bien en un facilitador. Es parte de esa cuestión de crear un diálogo horizontal, ¿no? Siempre recordando que la ciencia es un diálogo entre la teoría y la práctica. Y esa es como el aporte, digamos, del autor, de Oliveira, de decir que la investigación acción participativa es un proceso cíclico que va desde la teoría, pero que no es separada de los actores, que va hacia la acción, pero participativa y que tiene que ser reflexiva, ¿no? Y activa, y todos estos elementos que tiene la participación que son dispuestas a generar cambios. La otra cuestión era lo de la aprehensión, y es que el mundo, para cambiarlo o para transformarlo o para tener efecto en un problema, hay que comprenderlo, ¿no? Hay que aprenderlo, hay que hacerse dueño de esa situación, de ese tema. Y es una de las cosas que hay que buscar generar en los actores sociales, esa aprehensión de que yo soy capaz, pero también aprehensión por los temas, por las cosas que a mí me afectan. Otra cuestión es pues la del aprendizaje, que decía Saldívar, que es un autor de psicología, que el aprendizaje solo pasa a través de que los alumnos tengan en el objetivo o en la mente el objetivo de sus propios objetivos, o sea, sus propias realidades como objetivos. No es que el aprendizaje viene de los libros, sino que un alumno no va a aprender si no le hay una utilidad a un tema. Se lo puede garrotear, pero realmente no lo va a aprender. Entonces, ese proceso de aprensión es el convertir el conocimiento teórico o científico en una herramienta propia como actor social. Creo que esa es mi tesis. Perfecto. Por eso es que él habla de ese ser sentipensante, ¿va? Es decir, ese ser que tiene sentimientos, ese ser que piensa y que puede transformar la realidad. Sí, yo comparto muchos elementos. Diana, hablemos un poquito de la parte metodológica. Ahí más o menos hay un esquema que lo compartió uno de los compañeros de ustedes, no sé quién fue, pero creo que fue Melvin. Hábleme un poquito de la parte metodológica del proceso. Buenas, pues dentro de este tema de la investigación acción participativa se hace uso, pues como habían mencionado ya todas y todos ustedes, de muchos recursos teóricos, ¿verdad? Pero se habla de una metodología de la de sistemas, ¿cómo se llamaba? Los sistemas... Ajá, la teoría de sistemas. Ajá, de los soft systems, algo así decía. Uh-huh. Que consiste en el hecho de que hay maneras de abordar los temas sociales de una forma que las partes que... De esa parte me dice que hable. Sí. Sí, usted está libre de contarnos. Sí, que de manera que las partes que aparentemente se encuentran en condiciones de conflicto puedan encontrar coincidencias o se puedan establecer dinámicas de diálogo que trasciendan del tema del choque de las partes que están quizá en contra y se encuentren más bien las coincidencias o los lugares donde pueden trabajar en conjunto los diferentes, no sé, digamos, como
sectores o espacios de una sociedad que se disputan dentro de un proceso social. Realmente esa parte de esos sistemas sí se me hizo un poco complicada, no porque no se la entendiera, sino porque creo que nunca he visto directamente la aplicación de esa metodología, ¿verdad? No es como una muy promovida dentro de las ciertas investigaciones o estudios que a veces analizamos dentro de la carrera. Pero casi me miro la imagen. Es que no tengo abierto mi documento, lo siento, no tengo abierto mi documento ahorita y no me... Sí, pero su aporte, Diana, sí, totalmente de acuerdo. La teoría de sistemas, la verdad es que muy poco se utiliza, ¿va? Más el funcionalismo, analizando estructuras y todo, pero la teoría de sistemas más plantea involucrar todos los elementos que se articulan uno y otro. Se recuerde que aquí estamos haciendo un ejercicio de cómo metodológicamente, teóricamente, los autores buscan replantear una propuesta metodológica de planificación, una visión hacia la gestión social, no una propuesta de planificación muy enmarcada, ¿va? A la planificación normativa. Por ahí va la línea. Vamos a escuchar entonces a Melvin. Si querés le agrego el cuadrito que le había puesto ahí. Vaya pues, por favor. Entre la metodología, bueno, está la acción participativa, ¿verdad? Que consiste, por ejemplo, si lo agarramos por este lado, en la teoría, en la parte teórica, que es la revisión bibliográfica, los talleres y participativos y las técnicas. Como esto lo tomé de una comunidad en México que lo habían hecho, entonces aparece aquí como técnicas de los 80 que ocuparon y que se enfocaba, el tema principal era la lengua indígena, la comunicación y la interpretación. Entonces, aparte de eso, también toman en cuenta los recorridos transectos, las entrevistas, las reuniones que se hicieron. Esto lleva al diálogo e intercambio de saberes y experiencia. Entonces ahí se cierra el círculo que decía el compañero anteriormente, el ciclo. Bien, sí, recuerden ustedes que la investigación acción participativa mal están utilizando los psicólogos sociales, porque los psicólogos sociales vienen con este gran discurso de que el ser humano es producto de una sociedad y que hacen una refutación a todo el enfoque de la psicología clínica, ¿va? De que es el ser humano el responsable de todos sus problemas y todo. Pero entonces por eso es que los psicólogos sociales se acoplan mucho a Fals Borda para poder hacer investigación. ¿Por qué? Porque es la misma gente la que conoce su realidad, es la misma gente que puede hablar de su entorno y son producto de una sociedad, ¿va? Entonces, pero sí vale la pena. A mí me gustó el trabajo de Melvin porque recupera en este esquema elementos metodológicos de investigación-acción. Dígame, Diana. Un tema que me parece importante en esta cuestión de la metodología que utiliza la investigación-acción participativa, el de los sistemas flexibles, es que, como dice usted, está bastante vinculado al tema psicológico, siempre en lo social, pero desde la psicología, y se habla de que se recogen, esa palabra es como clave, las percepciones, y se habla de que la gente exprese la forma en la que perciben los problemas, porque habla de que todos los observadores tienen una libertad legítima de aportar como su percepción o su perspectiva de los problemas que están viviendo, y no se considera ningún modelo o ninguna cosmovisión, digamos, como pura o como absoluta. Se trasciende, digamos, de este tema de venir a definir los problemas, como discutíamos en otros textos, que las investigadoras o investigadores sociales llegamos a ver los problemas y creer que vamos a describirlos desde nuestras teorías, y a veces incluso a través de las teorías se ve como vislumbrada
nuestra cosmovisión o una cosmovisión que tenemos desde el tema de que hemos sido educadas y educados desde las teorías Pues ya le chequé la transmisión. La ciencia positivista, aunque queramos como desligarnos de esto, no podemos negar que al final estamos como educadas y educados en este paradigma, y al llegar a ciertas comunidades o a ciertos espacios sociales, aquí sobre todo en Latinoamérica pasa bastante, existen como líneas de cosmovisiones y incluso como valores y percepciones de muchas cosas, de los fenómenos sociales, de las relaciones, de los problemas, de las alianzas que están en otro sentido, pues, y entonces este sistema flexible nos permite el escuchar eso, el escuchar las percepciones. Eso me pareció muy interesante. Y hace días estaba viendo yo, bueno, como un ejemplo de esto que en la sociología nos pasa, que un sociólogo español, sociólogo y antropólogo, quería ir a hacer un estudio a una comunidad, bueno, en este caso era en China, ¿verdad? Pero era a unas comunidades sobre quería hacer como una comparativa, ¿no? Cómo la religión cristiana evangélica había hecho avanzar el capitalismo en las sociedades europeas según las teorías sociológicas como más clásicas, y quería hacer como una analogía directa con una religión que es el confucianismo, creo, en algunas comunidades de China, y entonces llega y empieza a querer hacerles como unas entrevistas y preguntas bien directas, y las personas a quienes él estaba entrevistando ni siquiera entendían a qué se refería él cuando hablaba sobre temas de posesión de la propiedad privada, la forma en la que entendía la propiedad privada, la producción de la riqueza y cosas así. O sea, no era exactamente igual a como la entendía el investigador. Y entonces él cuenta que él se molestaba mucho porque él estaba queriendo, y esto lo menciona en el texto, que a veces queremos en los investigadores e investigadoras que el objeto que los sujetos, de una sociedad, el objeto que estamos investigando responda a aquellas cosas que queremos escuchar o que creemos que tiene que responder sobre nuestra investigación o sobre nuestras preguntas, ¿no? Y entonces esta forma de esta metodología considero que puede como darnos, primero, como dicen, esa posibilidad de abrirnos y de desaprender esta concepción tan cuadrada que tenemos de algunos conceptos o tan absoluta, y pues caer en cuenta de que a la larga pues hay maneras de hacer ciencia y reflexión científica en conjunto. Se habla en este texto, y me gusta mucho ese tema de que ya no es como de sujeto a objeto, sino que es de sujeto a sujeto, porque quienes son investigados también tienen la posibilidad de reflexionar sobre sí mismos e incluso de investigar o percibir, aprender de otras teorías o de otras formas de pensamiento desde una actitud de investigadores también. Entonces, más o menos por ahí estaba pensando, es mi reflexión sobre ese tema de la metodología del sistema flexible. Perfecto, Diana. Miren, la verdad es que la propuesta de la investigación-acción ya día viene, ¿va? Y ha sido muy... Porque si ustedes se fijan, se ubica Paulo Freire al lado allí, ¿va? Porque Freire es el que promueve la educación liberadora. Entonces, yo siento que es válido. ¿Por qué? Porque muy poco conocimiento construimos nosotros. Díganme, ¿no es cierto? La gente tiene mucho que dar, pero muy poco. Los cientistas sociales buscamos construir teoría con la gente. Por eso es que el Fastboard habla del sentipensante. Es necesario ponerle a ese accionar de la gente el significado, los sentimientos, del por qué. Vaya, por ejemplo, el tema de las luchas territoriales actualmente, ¿va? Si la gente no le pone a esa lucha territorial sentimiento, significado a todo ese proceso, los procesos se caen, ¿entienden? Por eso es que la cultura maya trabajó muy poco lo sentipensante, en el sentido de que la gente se conectaba con la luna, con el sol, le daba un significado, tenía un sentimiento alrededor de todo eso, y a partir de ahí se desarrollaba todo un proceso. Entonces, esa es la parte que la investigación tradicional nos impide, ¿va? Porque yo ubiqué este estilo de investigación
porque al final no solo es investigar y quedarme con el conocimiento, sino que acompañarlo a la transformación, que es la misma gente que construye el proceso metodológico desde la visión del actor, es la misma gente que le da el significado político. O sea, cuando decimos lo político es la capacidad de ser el bien común. Es decir, todo lo que se está haciendo es para el bien de todos, del bien de la naturaleza, el bien de nosotros mismos. Entonces, esa parte política que nos falta en los procesos, ese compromiso social de darnos, es la parte que muchas veces los procesos de planificación no lo tienen, ¿va? El tema filosófico, partir de un modelo de planificación y de investigación, cuando le decimos a la gente cuáles son sus problemas, cómo lo podemos resolver. Y más adelante vamos a hablar de otras propuestas metodológicas de planificación, de cómo se pueden hacer transformaciones sociales. Entonces, pero sí necesitamos, claro que los procesos son mucho más largos, ¿va? Pero sí necesitamos que la gente sea investigadora, que la gente sea la misma que construya su teoría, sus definiciones, para poder emprender procesos. Les cuento que yo el año pasado estuve en diplomado con la UNAM de México y con la San Carlos, porque la cooperación de meses sobre el tema del enfoque psicosocial. Y dentro del enfoque psicosocial hablaban de la investigación acción participativa como una propuesta para botar todo ese discurso de la colonialidad, ¿va? Ese discurso académico que muchas veces impide darle protagonismo a la gente, y que los procesos sociales, es cierto que son más largos, pero tienen impacto. Entonces, me encantó porque el doctor que estuvo dando todo el tema de la investigación acción participativa, él me decía que en la UNAM de México lo promueven mucho los estudiantes. Los estudiantes se internan en las montañas a trabajar con la gente y hacen procesos de investigación para transformar la realidad. Entonces, en este curso yo conseguí un cupo para Jairo Guevara. Jairo estuvo en el proceso y a Jairo le fascinó, porque en este proceso el investigador ya no lleva preconcebido la solución del problema a partir de una teoría, sino que es el mismo contexto, la misma realidad que le va dando respuesta. Y es donde la gente hace la investigación y propone la solución al problema. Por eso le dicen que lo que se busca es la transformación social a través de un proceso educativo, pero de educación liberadora, ¿va? No educación formal como la que estamos, como la que tenemos, ¿va? Donde tenemos que dar una nota, donde tenemos que regirnos, como bien lo decía el compañero Mendy, ¿va? Tenemos que regirnos bajo un proceso. Entonces... y es que en parte de eso, Lick, disculpe, ajá. Creo que es como también, bueno, uno realmente debe ser más empático, sensible, flexible, porque realmente es que el tipo de investigaciones previas o anteriores a esta que nosotros vemos, pues básicamente, o sea, inconscientemente le están diciendo vos sos inferior a mí, pues entonces, ¿cómo es posible que ustedes aquí en la comunidad no tengan tal cosa? O sea, esta gente no, o sea, y uno realmente ya lo ve así como no sé, como inferiores, es decir, a los sujetos, más como objetos que como sujetos en sí. Ejemplo de eso, la lengua, por ejemplo, o sea, si hablan un dialecto o algo, bueno, incluso aquí podemos ver cómo eso no tiene validez, o eso más bien es como eso no te sirve de nada, aprender a hablar inglés o aprender a hablar otro idioma, pues. Exacto, totalmente de acuerdo. Sí, no, es una propuesta interesantísima. Y muchas veces el tema de la gente tiene solución a sus problemas. Entonces nosotros queremos ir. Y el otro tema, otro elemento que agrega el autor es del ciclo en espiral. Solo imagínense la espiral, o sea que esto no termina en la planificación normativa, hay un círculo bien cerrado, en este no, estamos hablando de un ciclo en espiral. Y ese es o sea que sigue creciendo, se sigue retroalimentando y va creciendo y va creciendo, o sea nunca termina, ese es un punto. No sé quién pudiera hablar un poquito más.
Gino, vamos a ver si nos comparte un poco lo que usted percibió de la investigación acción participativa. Yo quisiera más bien destacar como un punto del autor, y es la parte que habla de lo que es la rigurosidad científica, de lo que es este tipo de investigación, acción participativa. Y me parece un poco interesante y a la vez problemático que él plantea unos criterios de rigurosidad, que algunos sí se adaptan a lo que son este tipo de metodologías más abiertas, más cualitativas, más menos, digamos, sí, más abiertas. Y algo que me parece interesante es que a la vez de adaptar esa rigurosidad, él habla de esa aplicabilidad. Y entonces me parece un poco confuso ahí hablar de lo que es aplicabilidad a otros contextos, porque siento yo que la propia metodología en su esencia es contraria a esto. Entonces, no sé, yo más bien quisiera que usted me hablara acerca de eso. Entonces, no sé. O en internet. No, perdón. No, aquí estamos, tenía apagado esto. No, lo que yo no lo miraría con el tema de la rigurosidad. Aquí es más libre, aquí se construye la teoría con la gente, aquí se define con la gente el problema. Cuando hablamos de investigación, la gente va a ir a investigar, digamos que por ejemplo, el problema de la pobreza. O sea, vamos a desmembrar, a definir qué es eso la pobreza para la gente. O sea, qué significado tiene ser pobre para la gente, cómo se puede resolver el tema de la pobreza. O sea, yo no como la investigación científica formal, va, que yo ya llevo las teorías y yo ya llevo la pregunta de investigación o la hipótesis que la gente es pobre porque es haragana, va. Y entonces soy yo la que me siento y comienzo a hacer todas las conjeturas, pero en ningún momento meto a la gente a que sea protagonista. ¿Ya? Y es la misma gente, y es una investigación-acción, porque es la misma gente que le encuentra explicación a su problema y da propuesta de cómo resolver el problema. Yo no lo miraría así, Gino. Yo no sé qué dicen los demás. Es que, o sea, yo me refiero a lo del autor de Oliveira, que él intenta como traducir estos criterios de rigor que son provenientes yo sé que lo hace de una manera más abierta, pero aún así siento yo que aplica esto de lo que es la aplicabilidad en otros contextos, cuando sabemos que este tipo de investigación depende muchísimo de lo que es la heterogeneidad de la situación, ¿no? Entonces, no sé, más que todo eso es lo que yo... Sí, esa confusión. Sí. Sí, recuerden que él hace una traducción de todo el enfoque de Falsborda y hace todo un trabajo. Yo aún no, quedó el mexicano de mandarme un documento específicamente de toda la propuesta metodológica de Falsborda, pero valdría la pena, porque yo creo que esta no es una clase de investigación, sí valdría la pena que personalmente ustedes con todos estos documentos que yo les he dado, les estimule y encuentren, porque se los diré, la investigación acción participativa en contextos tan complejos, donde la gente no quiere organizarse, donde los problemas sociales son mucho más complejos, este tipo de investigación vale la pena. Claro, los antropólogos, los psicólogos sociales sí lo hacen y se meten directamente con la gente. Pero tal vez es que el autor no, ¿cómo le digo? La rigurosidad científica sí, tal vez en el tema de la propuesta de Falsborda, ¿entiende? Y la propuesta de Freire, que con la educación liberadora Freire habla de un montón de elementos, ¿va? Desde cómo
Bueno, ustedes lo saben muy bien, en el caso de Cuba, por ejemplo. Cuba empieza un proceso de liberación de los pueblos a través de un modelo de alfabetización, pero al mismo tiempo de investigación. Entonces, logran empoderar a la gente. Entonces, algo que tiene que quedar bien claro es que no vean esto como un recetario, sino como un estímulo de insumos para poder imaginarse y decir, bueno, qué interesante. No hay recetas únicas, sino que hay diversidad, ¿verdad? Yo quería comentar algo, pero no sé si ya es como muy tarde. Me parece bien interesante en el tema de las tensiones estratégicas, que esa parte me gustó mucho, que el autor, creo que es Falsborda, ¿verdad? Que hace una puntualización que me parece interesante, que de alguna forma la relación sujeto-objeto, donde se entiende al objeto como subalterno y los sujetos investigadores supuestamente en la investigación más normativa y más positivista, y bueno, en este caso funcionalista en las ciencias sociales, tienen como una perspectiva de que es superior, ¿no? El sujeto, el investigador, frente a las personas que son objeto de estudio, y hace una comparación entre opresores, oprimidos y explotados y explotadores, porque de alguna manera esta forma, digamos, de hacer ciencia donde estamos nosotras y nosotros nombrando, restringiendo el universo como subjetivo e incluso lingüístico de las personas que están siendo investigadas, y por eso mandé la imagen que el compañero mencionaba, de que las mismas personas no entienden qué estamos diciendo sobre ellas y ellos. Todo eso les coloca en una posición de subalternos, incluso sin que las personas sean conscientes y sin que quieran siquiera entrar en una relación de ese tipo. Y al final acaba siendo una herramienta de explotación, el uso de estas categorías ajenas a sus contextos, a sus necesidades, a sus cosmovisiones, acaba por colocarles en una posición de explotación, donde se utiliza su información o su realidad como una herramienta a veces, o como incluso eso se utiliza como una misma vía para poderles restringir. Como menciona Meldy, me parecía interesante. Yo tenía unos compañeros en el colegio que eran misquitos, y ellos decían que a ellos no les gustaba hablar el misquito, aunque a veces hablábamos sobre ese tema en clases y se hablaba así de estudios y respeto a la cultura y eso, pero decían que al final en su vida real a ellos no les sirve de nada saber misquito, y que al contrario les genera como dificultades, y también hay personas que les tratan como de retrasados por hablar así, porque de alguna forma las lenguas indígenas han sido vistas como un adorno o como un retraso también para el tema del desarrollo económico, académico y otro montón de aspectos de la vida de las personas, ¿va? Entonces me parece interesante eso, que se compara la relación de el investigador que es como superior y el investigador subalterno con una relación de explotación. Muy bien, sí, perfecto, Diana. Bueno, entonces, jóvenes, ya son las 7:01. Llegamos que yo les aviso si está el viaje de Marcala, y sugiero que para esta otra tarea vamos a trabajar la planificación estratégica e institucional. No me vayan a trabajar la Fundación Solón, porque ese sería un gran recurso para ir a Marcala y saber qué es lo que vamos a ir a hacer, ¿ya? Entonces, yo les aviso, Ivania quedó de responderme ahorita en la tarde, en la noche, vamos a ver qué pasa. Y así vamos el fin de semana a vamos a encontrar con ustedes para ya ir trabajando el tema de algunas herramientas que son complejas, y podamos encontrarnos en la Casa Morazán, como lo estoy haciendo con la gente de proyectos y taller de proyectos. Entonces vamos a dinamizar un poco más la clase. Yo sé que ahorita ha habido bastante teoría, pero ya vamos a entrar ya vamos a descender a la parte práctica, ¿ya? Dígame, Diana, ¿quería comentar algo? No, vale, nada. Muchas gracias, buenas noches. Pues cuídense y estamos en... Hasta
Nos vemos, buenas noches. Buenas noches. Que estén bien, buenas noches.